que bueno, es historiador, antropólogo social, miembro fundador de varias secciones de la recuperación de la memoria en Extremadura, es profesor de instituto, miembro de la Asamblea Local de Izquierda y uno de los mayores especialistas sobre la represión franquista en nuestra región. Nos hablará sobre los campos de concentración extremeños existentes durante el franquismo y de nuevo es todo un placer y un enorme honor poder escucharle, puesto que sobre un tema parecido habló recientemente a petición de ellos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. O sea que muchas gracias y le paso la palabra, Ramón. Bueno, evidentemente, buenas tardes. Mi compañero Valentín me hipervalora. Mi charla va a centrarse en la represión franquista, concretamente en el sistema de campos de concentración. La represión franquista es poliédrica. ¿Qué quiere decir eso? A veces utilizamos palabras que presentan muchas caras, muchísimas caras. Evidentemente ya he hecho un repaso sucinto Valentín acerca de la misma, ¿no? Hay una represión económica, hay una represión esclavista, hay una represión física, hay una represión sexual, quizás a veces la dejamos en segundo plano. Y dentro de ese panorama represivo, que casi siempre se tiende a ocultar, a menospreciar, a minusvalorar, y más si has tenido 40 años para blanquear tu pasado, nos vamos a encontrar con uno de los procesos represivos que tienen una naturaleza específica. Me estoy refiriendo a los campos de concentración. Los campos de concentración franquistas están sometidos a la autoridad militar, por lo tanto hablaríamos de una represión claramente militar. Y podríamos hablar del orden de unos 200 campos de concentración aproximadamente a lo largo de la guerra civil. Esos campos no van a perdurar todo el tiempo, ni van a surgir al unísono, ni van a desarrollar una temporalización concreta, sino que van a ser improvisados en la mayor parte. Y van a conllevar la detención en cautiverio de cerca de medio millón de personas. Evidentemente, la mayor parte de ellos prisioneros de guerra, del bando republicano. Y le voy a hacer una matización al compañero Valentín. Bando nacional no existe el bando nacional, existe el bando sublevado. En todo caso, todos eran nacionales de español. O bando rebelde. Eso, sublevado. Pero una matización cariñosa. Pero bueno, ya que estamos, y además en el día de hoy, que es 5 de mayo de 2017, hoy hace 72 años que se liberó el campo de concentración de Mauthausen. Este campo de concentración fue liberado en gran medida por la participación de los prisioneros españoles. El campo de concentración de Mauthausen recibe el nombre de Campo de los Españoles. En él murieron un número importante y significativo de prisioneros españoles, y yo hoy me voy a centrar en dos, a los que le vamos a dedicar este trabajo. El primero de ellos es a Santiago González Martín, que falleció el 29 de noviembre de 1941, 6 días después de cumplir 24 años. Natural de Navalmoral. Y el segundo, Vicente Peñas Cerezo, que falleció el 6 de noviembre de 1941. Estoy emocionando porque Vicente Peñas Cerezo era familiar mío. Pues a ellos, vale. ¿Qué son los campos de concentración? Los campos de concentración son establecimientos estatales o paraestatales de detención preventiva y arbitraria. ¿Qué quiere decir eso? Que los que se encuentran allí detenidos no son sin condena previa, es decir, que están a la espera de dilucidar sus responsabilidades. No han cometido ningún delito, pero presumiblemente lo van a cometer. Y por lo tanto, son detenidos con ese carácter previo. La naturaleza ilegal de esos establecimientos, de esos campos, se acentúa por la procedencia, evidentemente por la procedencia, porque son prisioneros de guerra en la mayor parte de los casos, pero también se encuentran allí confinados o
detenidos por diferencias ideológicas, como en el caso del sistema concentracionario español, por diferencias raciales, por diferencias culturales y por diferencias personales. Estos establecimientos, estos espacios, van más allá del cautiverio, van más allá del confinamiento y se van a consolidar en el tiempo y van a hacer uso de una violencia arbitraria y continuada. Su objetivo es ejemplarizar. Si no acabo físicamente con el adversario, acabo mentalmente con él. Desmoralización. Y a partir de ese momento, el individuo poco o nada se va a resistir a mí. ¿Cómo surgen los campos de concentración franquistas? Porque en la mayor parte de los casos, cuando hablamos de campos de concentración franquistas, recordamos el sistema de campos de concentración nazi, los lagers. O a lo mejor también recordamos los gulags del estalinismo o los campos de concentración de Camboya. Pero no se nos ocurre, en la mayor parte de los casos, pensar que muy cerca de nuestra casa, de allí donde vivimos, ha habido un sistema de campos de concentración. El sistema de campos de concentración franquista es el más importante de la Europa meridional. Es el tercero en Europa después del lager y del gulag. Y conlleva el establecimiento, la detención de cerca de medio millón de prisioneros. ¿Cómo surge ese mecanismo represivo en la España que ve truncada su experiencia republicana en el 36? Pues evidentemente hay que echarle un vistazo al ejército, a la autoridad castrense, porque ella, o mejor dicho, su actitud, en cierto modo es la que va a venir a desencadenar todo el proceso que se desarrolla en el mundo. En primer lugar, el ejército español tiene una tradición africanista, está habituado a hacer lo que le viene en gana en el protectorado marroquí, a recurrir con violencia y aplicar racias y ataques hacia la población civil, sin que eso conlleve ningún tipo de repercusión, todo lo contrario, son méritos de guerra. Y esos méritos de guerra son los que permiten a Francisco Franco Bahamonde convertirse en un destacado militar, según la publicidad de la época. Las autoridades militares muestran un desprecio claro y evidente hacia los civiles, los consideran inferiores, y esa tradición de intervencionismo, de injerencia del ejército en la vida pública, que arranca desde el siglo XIX, se va a consolidar realmente con la guerra civil y el largo periodo de la sangrienta dictadura franquista. Tiene también un sesgo clasista esa actitud del ejército, pues porque al fin y al cabo la mayor parte de ellos pertenecen a las élites económicas, la mayor parte de la oficialidad, y considera que aquellos que se encuentran por debajo de ellos, desde el punto de vista social, evidentemente, tienen que obedecerles prácticamente sin oponer oposición. Y además debemos de tener en cuenta que en el periodo de la década de los 30 ya se han consolidado dos procesos en la Europa en la que nos encontramos, como es el fascismo italiano y el nazismo, que emiten señales claras que influyen claramente en el carácter pseudo-fascistante o tendente a el fascismo de una parte significativa del ejército español. En ese contexto, el culto a la violencia, característico del fascismo, pues, está aquí presente. Si juntamos todo esto, pues evidentemente el siguiente paso es claro, ¿no? La deshumanización del adversario ideológico. Es decir, desde el mismo momento en que considero que todos aquellos que son como yo son chusma, evidentemente ya lo deshumanizo. Y por lo tanto, si lo deshumanizo, el hecho en sí de encarcelarlo y de asesinarlo, si lo considero pertinente, ya no rompe con mi escala de valores. Ya no es necesario que vaya a confesarme todos los días. Es que es hasta necesario para garantizar precisamente eso, mi escala de valores. Y en última instancia, a partir de esa deshumanización del adversario ideológico, nos encontramos con que el confinamiento, es decir, la detención y la muerte del otro es del adversario político, se convierte en un recurso evidente. Estamos sentando las bases para comprender el proceso de creación del sistema de campos de concentración franquista. ¿Cuáles son las funciones básicas de los campos de concentración, de los franquistas y de todos los demás? Pues evidentemente la primera de ellas
esas funciones es militar. Militar porque supone un cautiverio de los prisioneros de guerra. Y desde el mismo momento en que tú tienes confinados a esos antiguos soldados que no están en el frente luchando contra ti, estás debilitando al ejército enemigo. Por lo tanto, en ocasiones también se va a propiciar la deserción. Dentro de la terminología, de la documentación, de las fuentes que se consultan, al menos los historiadores serios consultan fuentes en archivos y contrastan las fuentes, no recurren a chascarrillos y al contrario, de aquí y de allá, favorecen la deserción también. Aparece la figura del presentado o del desertor. Dentro de esa función militar también se encuentra el elemento contrario, el fortalecimiento de tu ejército. La medida en que transformas a tu prisionero en un trabajador esclavo. Aquí tenemos a uno de los principales impulsores del proyecto Todos los Nombres, y en ese sentido hay que reconocer que ese proyecto impulsó en gran medida el reconocimiento de los trabajadores esclavos. Los campos de concentración no solo sirven para confinar a prisioneros, sirven para generar trabajadores esclavos, que van a servir para fortificar el frente, para construir fortificaciones y para ser utilizados en primera línea por si acaso tienen que recibir el impacto de alguna bala que sean ellos y no los soldados del ejército propio. También tenemos una función económica por parte de los campos de concentración. Nos encontramos evidentemente con el trabajo esclavo. Ese trabajo esclavo no es exclusivamente militar. También se da un trabajo esclavo en obras civiles. Ahí tienen un ejemplo, aunque ese es posterior, desde la posguerra, pero en la propia guerra civil, cuando uno se pone a investigar y a consultar las fuentes, en más de una ocasión se encuentra con alcaldes que necesitan limpiar determinadas zonas, que necesitan construir determinadas acequias y recurren a la autoridad militar para que le preste unos cuantos prisioneros. También tiene una función social. La función social es la de cohesión del territorio que controlas y la de establecer una dicotomía entre buenos y malos. Los malos son los que están dentro de los campos, malos, malos, malísimos, de solemnidad, son rojos y tienen rabo y cuernos, y los buenos son aquellos que se comportan bien y que vamos a alejar de los malos. Para el franquismo, dentro de sus obsesiones, y evidentemente el marxismo era una de ellas, una de sus preocupaciones, la de uno de sus principales psicólogos, entre comillas, Vallejo Nájera, era la de aislar el gen rojo, es decir, la de encontrar ese gen que hacía formar a la población y convertirse en un socialista, en un anarquista o en un comunista. El sistema de campos de concentración también aspira a separar la paja del grano, las ovejas negras de las blancas, y ahora lo vamos a ver. Y la última de las funciones, evidentemente, es política. Los campos de concentración desarrollan una labor de adoctrinamiento ideológico. Y cuando yo hablo a mis alumnos de la religión como una ideología, aquí cumple esa función. La imagen que podéis apreciar es la de una Eucaristía, de una celebración religiosa en las campas del actual Palacio de la Magdalena. Esa imagen está ahí. Y lo que veis ahí, evidentemente, podéis deducir por el reparo intenso, son prisioneros de guerra. La guerra civil se inicia en julio del 36. Es el resultado de un golpe de Estado que falla, que resulta fallido. Y como consecuencia del golpe de Estado que resulta fallido y de la incapacidad de la República por acabar con el golpe y de los militares por controlar todo el territorio, se va a desencadenar una guerra abierta. En esa guerra abierta los sublevados, evidentemente, puesto que han iniciado la guerra, van a hacer uso frecuente de la violencia, pero no solo para ganar la guerra, para legitimarse como grupo que aspira a conformar un Estado y acabar con el Estado republicano, y en última instancia para eliminar la resistencia. Como consecuencia de la superioridad militar, de la superioridad armamentística, del apoyo de los fascismos italianos, del nazismo alemán, del bloqueo internacional que aisló a la República y que en gran medida la perjudicó, pero también de la incapacidad de los militares republicanos y de la desunión
de los políticos republicanos, que todo hay que decirlo, nos vamos a encontrar con que los sublevados van a consolidar el territorio surgido del golpe de Estado y lo van a ampliar. Su estrategia, desde el mismo 18 de julio, prácticamente es tomar Madrid. La toma simbólica de la capital implicaría la caída del gobierno y, como consecuencia de ello, el final de la guerra. Luego, en ese contexto, los sublevados, bien desde Navarra, como la cabeza, bien desde el protectorado marroquí, cuando se produzca el primer puente aéreo de la historia europea, llegando a Cádiz y a Sevilla, iniciarán un avance en dirección a Madrid. Para el ejército del sur, los sublevados del sur, el camino más cómodo, más rápido, es cruzar Extremadura. Y en ese contexto, una vez consolidado el territorio sevillano, se inicia un avance hacia el norte y prácticamente en los 15 primeros días de agosto cae la mitad occidental de la provincia de Badajoz. La mayor parte de la provincia de Cáceres había caído con el golpe. La única zona que se había mantenido libre del control de los sublevados era la zona parcialmente del Campo Arañuelo y especialmente de las Villuercas, la zona donde se encuentran localidades como Alía, como Logosán, como Cabañas del Castillo, que se mantuvieron fieles a la legalidad republicana. Bien, como consecuencia de ese avance de los sublevados, van a ir ocupando territorios y a medida que ocupan territorios, pues van a ir incrementando el número de prisioneros que tienen en su poder. También van a hacer detenciones de presos políticos, a los que se ha referido Valentín, especialmente destacados dirigentes políticos, sindicales, y en gran medida todos aquellos que, ya sea por acción o por omisión, no han colaborado con el golpe de Estado, se han considerado potencialmente adversarios del régimen o del paraestado sublevado. Como consecuencia de ello, como consecuencia de esta generación imprecisa de un número tan abundante de prisioneros, las cárceles ya no van a servir, ya no van a ser suficientes y se van a empezar a crear espacios de acondicionamiento, centros de detención provisionales. Es lo que podríamos llamar los campos improvisados, que surgen al calor de la guerra, evidentemente, que surgen al calor de la apremiante necesidad y además en la documentación del ejército sublevado se habla de ese problema de prisioneros, para confinarlos, para detenerlos. Lo que tenemos aquí, el texto en gran medida es el resultado de un apremiante trabajo, porque hemos tenido unos 15 días últimos muy apretados, pero lo que tenemos aquí a veces está salpicado de algunas imágenes que ayudan a digerir tanto dato y hacerlo más asequible. Al fin y al cabo el pozo didáctico tiene que estar, o debería estar, ¿no? Quizás no todo lo que debería, pero bueno, está. La imagen que veis es la de la zona sublevada prácticamente en el periodo que va de julio del 36, evidentemente la de color azul, en el periodo que va de julio del 36 hasta prácticamente diciembre de ese mismo año. Desde el fallido golpe a la toma de la Andalucía Occidental, el avance por la Extremadura republicana y la apuesta por llegar a Madrid, nos vamos a encontrar con ese aluvión de prisioneros. Ahí tenéis una fotografía, no es una fotografía cogida de internet, es una fotografía del archivo fotográfico del diario Hoy, porque algunos seguirán diciendo que aquí no hubo campos de concentración, que eso no es real. Bien, pues ahí está la imagen y la referencia es grupo de prisioneros en el frente de este. En ese avance de los sublevados por Extremadura, a mediados de agosto van a llegar a Badajoz. Badajoz es una localidad que se encuentra en gran medida controlada por los republicanos y en su avance, Yagüe, uno de esos militares de los que sigue existiendo una referencia en las calles de esta localidad, Yagüe, va a llegar a Mérida y no quiere dejar en la retaguardia rojo. En una entrevista para un corresponsal extranjero, cuando le preguntaba acerca de si lo que había ocurrido en Badajoz era real o era propaganda republicana, lo que dijo literalmente Yagüe es:
no iba a dejar a 5.000 rostros en la retaguardia. En ese contexto, los sublevados toman Badajoz, se improvisa un campo de concentración, probablemente uno de los primeros, junto con los campos de concentración que se crearon en el protectorado marroquí, en el que estarán confinados cerca de 2.000 prisioneros, presos políticos, todos aquellos que hicieron frente. Y la imagen que tienen debajo, o que tenéis debajo, perdón, a la izquierda es la de Yagüe y Franco, evidentemente, supongo que todos lo reconocemos, y a la derecha es una imagen de precisamente ese espacio que ven ahí, que pone la desmemoria. Las tapias del cementerio de Badajoz. Lo que ven ahí son nichos y esos cuerpos son los de los fusilados que fueron quemados. Esa tapia se tapó por el gobierno municipal del Partido Popular para evitar que se convirtiera en un espacio de memoria, y de ahí viene esa actuación, ese graffiti, para en cierto modo recordar el proceso. Bien, la toma de Badajoz conlleva evidentemente que los sublevados están lanzados, que los republicanos, por mucho amor propio que tengan o por mucho cariño a la República, lo que los republicanos no pueden frenar esta maquinaria de guerra, también es lógico, con azadas, hoces, es difícil frenar a una máquina de guerra como el grupo más preparado del ejército español, que era la Legión y los militares africanistas, y en ese contexto el avance hacia Trujillo y Meajadas y Trujillo es prácticamente inmediato, y a partir de ahí las columnas, las tropas franquistas se van a dividir en dos. Una que se va a dirigir, no sé si ven un puntero, hacia Guadalupe, y desde ahí hacia Navalmoral, y otra va a avanzar por Trujillo hacia la localidad de Navalmoral. ¿Cuál es el objetivo de esta columna? Pues evidentemente acabar con esa zona, ese territorio de las Villuercas, que no lo consiguieron, que estaba bajo control republicano, pero sí incorporaron Guadalupe al territorio que controlaban, y acabar definitivamente con la resistencia de Navalmoral. El control de Navalmoral implicaba el control ya del Valle del Tajo, y a partir de ahí la puerta hacia Talavera estaba abierta. En ese contexto, ahí hay dos imágenes. La primera de ellas es de una unidad de caballería montada en las inmediaciones de Navalmoral, y la de abajo es una imagen de la masacre que los sublevados desarrollaron en la calle Carnicerías de Talavera de la Reina ante la resistencia de los republicanos. Todo esto ocurre prácticamente desde mediados de julio del 36 hasta principios de septiembre del 36. El camino hacia Madrid ya está abierto, pero por circunstancias de alta política, vamos a llamarlo así, Franco, a la altura de Toledo, decide desviarse para consolidar su posición de fuerza, para convertirse en el individuo que concentre todo el poder, no solo el militar, también el político, gubernativo. Y en esa circunstancia va a iniciar la liberación del Alcázar, que va a ser un elemento que evidentemente le permitirá obtener unos réditos propagandísticos evidentes. Pero eso también supondrá una pérdida de tiempo vital para la República, que al calor de la llegada de los brigadistas internacionales consiguió crear una estructura defensiva, una zona de alambradas en toda la zona de lo que es la Casa de Campo y la ciudad universitaria, que en gran medida le permitió frenar a los sublevados e impedir la toma de Madrid. El fracaso de la toma de Madrid, pues evidentemente ya acaba con la posibilidad de que la guerra sea corta, y el régimen franquista, consciente de ello y de la resistencia que está teniendo en el resto del territorio, se va a aplicar a una guerra larga, la ideal, a la que está acostumbrado en el protectorado marroquí. Es una guerra de desgaste, de eliminación de todos aquellos, de eliminación física o moral, de todos aquellos que se pongan ahí. Y en ese contexto, cuanto más larga sea la guerra, mejor. Además, hay que solucionar la cuestión de los prisioneros. Y en esas circunstancias, las autoridades militares deciden pasar de esa fase de campos improvisados, en los que la violencia es casi inmediata, en el que el asesinato o el fusilamiento es casi inmediato, a una cierta regulación de la violencia, es decir, a una cierta dosificación de la violencia. Debemos de tener en cuenta una cosa: un prisionero que en realidad
ha caído en la zona republicana, pero que en realidad no se identifica con los valores de la República, se puede convertir en un soldado del ejército sublevado. Y en ese proceso de separar la oveja negra de la oveja blanca, vamos a ver evidentemente toda una reorganización del sistema administrativo, de los campos de concentración. Vamos a ver cómo, dentro de la rivalidad del ejército sublevado, en el que había muchos gallos, y que de forma sorpresiva, debido a dos curiosos accidentes de aviación, se llevan por delante a Sanjurjo y a Mola, circunstancias que se dan, cosas que suelen ocurrir, creo que hay 14 millones de probabilidades de que eso no ocurra, pero en este caso ocurrió. Si a esto le sumamos las diferencias entre Franco en el norte y Queipo de Llano en el sur, que prácticamente actuaba como un virrey, es decir, casi como un co-gobernador, pues evidentemente el sistema de campos de concentración va a ser utilizado por Franco para reforzar su poder, para intentar controlar a todos los prisioneros, para intentar colgarse todas las medallas posibles y para intentar optimizar, y perdonen que utilice ese término, pero es que es cierto, optimizar la explotación de los trabajadores para ganar la guerra, fortificar para ganar la guerra. Por tanto, distinguimos dos zonas, la del norte y la provincia de Cáceres pertenecería a esa zona, donde Franco ejerce todo su poder y el sistema de campos de concentración se empieza a regular, y una zona en el sur, la provincia de Badajoz formaría parte de ella, donde los campos de concentración todavía no se regulan, la violencia sigue siendo intensa, una violencia caliente, y en el que hay mucho de ajuste de cuentas, más que diferencias ideológicas, y esas dos cuestiones hay que tenerlas presentes. Bien, Queipo de Llano, un militar sanguinario, sanguinolento también podemos decir, de incontinencia verbal, tiene una calle en la localidad de Navalmoral de Navarra. Franco murió en el 75, y aquí estamos. Bien, el 37 va a ser el año de la regulación de los campos de concentración y va a venir determinado por el fracaso de la toma de Madrid y por la ocupación de esa zona que veis ahí en el norte, que se conoce habitualmente como el término de Frente Norte, y para el que los sublevados, pues evidentemente, van a aplicar la mayor parte de sus fuerzas. O la primera fase sería la toma de la Andalucía Occidental, el intento de tomar Madrid, fracaso, y una segunda fase que va a ser durante el 37. Hay aquí algunos alumnos míos de segundo bachillerato que seguro que se acuerdan de esto. Una segunda fase que sería la de la toma del frente norte. Franco, que ahí aparece en una fotografía de propaganda del régimen nazi, en alemán, por si tenemos alguna duda, va a empezar a acumular poder, va a concentrar evidentemente el se va a acuñar incluso una graduación militar que no existe, generalísimo de todos los ejércitos, se va a convertir en la máxima autoridad política del país, jefe de Estado, no voy a decir supremo, pero vamos, se va a convertir en el jefe del partido único y además va a asumir un término que tiene reminiscencias germánicas. En esta época Alemania estaba muy de moda, que es caudillo. Se convierte en el caudillo. Y a partir de ahí, esa concentración del poder va a forzar más ligazón del mundo concentracionario, más unión, y vamos a ver cómo empiezan a aparecer ya normativas. Esto ya no son campos ahí improvisados, estamos viendo cómo empiezan a aparecer normas, decretos de clasificación, que empiezan a tipificar, que en cierto modo viene a coincidir más con esa percepción que tenemos de la vida militar y castrense, ¿no? Llena de normas, de limitaciones. Yo fui objeto de conciencia, pero tengo cierta relación familiar y por lo tanto hablo con conocimiento de causa. Esas disposiciones o normas se van a referir a los prisioneros, se van a referir a los campos y se van a referir a la explotación de los prisioneros. Estas tres variables son las que debemos de tener en cuenta. Por un lado los prisioneros, por otro lado los campos donde son confinados y por otro lado las unidades en las que van a trabajar estos prisioneros, que son los batallones de trabajadores. O si preferís, trabajadores esclavos. Esto es un sistema esclavista que se va a desarrollar durante la guerra.
Ahí hay a la derecha hay una copia de un documento. Ese documento es la memoria sobre la labor realizada por las distintas secciones de juicio crítico de la misma, de la memoria de la inspección de campos de concentración de prisioneros de guerra. Los nombres son largos, pero hay que tenerlos en cuenta. Esta documentación se encuentra depositada en el Archivo General Militar de Ávila y desde hace unos 15 años para acá se ha facilitado su consulta. Hasta entonces era complicado hacer esta documentación, pero también es bueno citar las fuentes si uno quiere tener cierto rigor histórico. Como consecuencia de ese intento de los militares de normalizar la detención de los prisioneros, vamos a ver una orden. Esa orden es la Orden General para la Clasificación de Prisioneros presentados del 11 de marzo de 1937. El que no quiere ver, no lo ve, pero el que lo quiere ver, lo puede ver. Puede irse a la documentación jurídica y analizar y observar que esa orden existe. Digo, para todos aquellos que han recurrido de forma taxativa al negacionismo, a la existencia de la explotación de los prisioneros, a la negación de la violencia, a la minusvaloración, a la falsa equidistancia de todos fuimos iguales. No, hay una diferencia. Evidentemente hubo dos bandos enfrentados en la guerra civil y los dos intentaron ganar la guerra. Si hablamos de la guerra en sí misma, ahí no hay nada que respetar. Pero hay una diferencia. Para los sublevados, la violencia fue un elemento fundacional. Para los republicanos, la violencia era un elemento de supervivencia. Es distinto. Dentro de esa orden para la clasificación de los prisioneros y en su deseo de separar la paja del grano, los sublevados van a distinguir 4 categorías de prisioneros. Primero de ellos, los adeptos. Son aquellos prisioneros que, una vez investigados por el Servicio de Información Militar, por el SIN, van a ser considerados adeptos, es decir, partidarios del régimen y por lo tanto susceptibles de abandonar los campos y automáticamente incorporarse al ejército sublevado. Nos vamos a encontrar con los desafectos sin responsabilidad contrastadas, es decir, aquellos prisioneros de los que no se tiene mucha constancia, hay cierta duda, pero no hay ninguna prueba de que hayan cometido ningún delito de los que los sublevados tipifican como delito. Nos vamos a encontrar con el grupo C, y aquí ya los jefes y oficiales republicanos, diferentes políticos y sindicales, que evidentemente estos no van a tener ninguna escapatoria. Los D, aquellos considerados como delincuentes comunes. Para los sublevados, delincuentes comunes eran todos aquellos que sin tener ninguna afiliación política o militar no habían participado en el golpe. Por lo tanto, todo aquel que no se sumara al golpe era un delincuente común. Digo esto para diferenciar con la tipología actual de delincuente común. Y a partir de julio del 37 vamos a encontrarnos con una quinta categoría. Esa quinta categoría es la de AD, adeptos que habían incurrido en alguna falta. Por poneros en situación, adeptos que habían incurrido en alguna falta son aquellos que han sido liberados de los campos, se han enviado a primera línea de combate a servir al Estado franquista y a las primeras de cambio han intentado desertar. Han sido detenidos y han sido enviados, han cometido una falta. O han mostrado una actitud ambivalente, son enviados por lo tanto de nuevo a los campos. Aquí tenemos una referencia, digo esto para que nos demos cuenta de lo normalizado que está esa terminología en la época y que no hace falta irse a los archivos, no hace falta ser un aburrido historiador, sino que uno se puede acercar a las hemerotecas y analizar los periódicos de la época. Y ahí hay una referencia del hoy, ¿no?, en la que dice, en nuestros campos de concentración. Si alguien tiene alguna duda. Bien, esas órdenes, esas normativas van a establecer una especie de protocolo de comportamiento de los sublevados con respecto a los prisioneros republicanos. La primera etapa de este proceso es la aprehensión, es decir, la detención del prisionero, o que el prisionero, porque lo sabía también, se presente en el frente y se entregue al bando sublevado. Como consecuencia de ello, ese prisionero va a ser trasladado a un campo. Lo habitual es que sea trasladado a un campo de vanguardia,
Es decir, a un campo que se encuentra en un territorio que todavía no está controlado al 100%. Y en última instancia, una vez que haya sido clasificado, pero eso ya lo podríamos dejar para otro momento, será trasladado a un campo divisionario en el que ya el territorio está plenamente controlado. Y ahí es donde ya se le realizará la clasificación más exhaustiva. La tercera característica será el interrogatorio del prisionero, para saber quién es, qué antecedentes tiene o con qué finalidad ha sido, se ha pasado o por qué ha sido detenido. Y en ese contexto, evidentemente, vamos a obtener una información. Esa información es el cuarto paso. El cuarto paso es la filiación, es decir, la identificación, los antecedentes y el lugar de procedencia. Si el prisionero que ha sido detenido pertenece a un territorio que ya está en poder de los sublevados, automáticamente, desde el campo de concentración, se pone en conocimiento con las fuerzas vivas de esa localidad para que les proporcione información, es decir, para que le proporcione la información pertinente acerca del prisionero. En el caso de que esa información sea negativa, pues evidentemente la situación del prisionero se va a tornar complicada y pasaría a disposición de las comisiones divisionales. ¿Qué es eso de las divisiones? Bien, en el contexto de la guerra moderna, en el contexto de la guerra durante el siglo XX, vamos a ver cómo los ejércitos se van a ir especializando, van a ir apareciendo, consolidándose diferentes ejércitos, ejército de tierra, ejército del aire, ejército del mar, y dentro de esos ejércitos van a aparecer otras divisiones. Esas divisiones son cuerpos de ejército. Y dentro de esos cuerpos de ejército vamos a distinguir las divisiones militares. La mayor parte del frente va a estar repartido, o cada zona del frente va a estar asignada a una división militar. Y la mayor parte de esas divisiones militares van a tener sus propios campos de concentración. Al fin y al cabo, esos campos de concentración, no me malinterpretéis, pero así lo vamos a entender perfectamente, son sus propias ETTs, porque suponen la captura del prisionero y la utilización de ese prisionero para fortificar, para construir y en cierto modo para garantizar la victoria en el frente. No he frivolizado, he querido ser bien. Las divisiones, por lo tanto, tienen en cada uno de los campos comisiones. Comisiones es un conjunto de jueces militares, vamos a utilizar entre comillas el término jueces militares, que se van a encargar de dilucidar cuál debe ser la responsabilidad de ese prisionero y cuál debe ser la clasificación. Esas comisiones divisionarias informan al prisionero y le solicitan avales para que justifique si ha tenido un comportamiento adecuado. El prisionero tiene la posibilidad de recurrir a sus familiares para solicitar avales. Supongo que todos somos conscientes de lo que es un aval. Un aval es un documento en el que las fuerzas vivas garantizan que esa persona es de buena conducta, que está en paz con Dios. Y en esas circunstancias, pues la llegada de avales puede salvar a más de uno, a veces ni eso. Pero evidentemente la ausencia de ellos no salva a casi nada. Una vez determinado ese proceso, la llegada o no de avales, las comisiones divisionarias proponen la clasificación del prisionero. Adepto, desafecto, desafecto, muy desafecto o menos desafecto. Y en esa circunstancia le da una propuesta a la auditoría de guerra. Y la auditoría de guerra determina en última instancia cuál es la condena del prisionero. En función de la clasificación, la condena ya está determinada. El último paso sería el conforme del auditor. El auditor significa el que oye, y evidentemente los jueces son los que oyen. El auditor es el máximo responsable de la auditoría y lo que va a hacer es refrendar la propuesta realizada por la comisión divisionaria. Es decir, si la comisión divisionaria dice que el prisionero es adepto, pues la sanción judicial va a ser leve. Si el auditor recibe una información indicando que el prisionero es desafecto, la sanción evidentemente va a ser contundente. Y ese sería el destino que tendrían cada uno de los prisioneros. En la mayor parte de los casos hay casuísticas específicas, ¿no? Pero en la mayor parte de ellos, si son considerados adeptos, lo más probable es que reciban la libertad condicional y sean forzados a incorporarse al ejército franquista. Si son considerados desafectos sin responsabilidad contrastada, no sabemos muy bien quiénes son estos. Entonces, van a permanecer en los campos. Y ahí veremos a ver cómo se comportan y entonces por ellos. Si son considerados jefes oficiales republicanos, dirigentes políticos y sindicales, pasan a disposición de la justicia militar. Si son delincuentes comunes, pasan a disposición de la justicia militar. Si son adeptos que han incurrido en alguna falta, permanecen en ellos. Bien,
¿Qué ocurre con aquellos que pasan a disposición de la justicia militar? Supongo que lo decimos. Nos encontramos con pseudojuicios que no suelen durar más de 5 minutos de media, en el que no se escucha al prisionero, en el que no cuenta con un abogado de defensa y en el que, evidentemente, no hay posibilidad de recurso. Y la sentencia, que casi siempre se debe ser pena capital, se ejecuta al momento. Hay otros destinos, y digo destinos entre comillas, porque necesariamente los prisioneros no tienen por qué pasar por este recorrido. Este sería el recorrido estándar, pero no siempre se da así. Hay prisioneros que mueren asesinados porque se les aplica la ley de fugas. La ley de fugas es una ley que permite disparar, a matar a aquellos que han iniciado la fuga. Y evidentemente en muchas ocasiones no se ha dado tal fuga. Al prisionero se le dice, tira para adelante. Y en esas circunstancias se fusila. Hay muchos prisioneros que mueren de hambre. Mueren literalmente de hambre. Hay prisioneros que van a morir por enfermedades, por tifus, por el piojo verde. Y hay muchos que van a morir por la violencia arbitraria. Pero no porque sean asesinados, sino porque se va a desarrollar con tal intensidad en estos espacios represivos una violencia sistemática, al azar, no necesariamente, evidentemente, contra los que tienen responsabilidad política directa, pero contra aquellos que no la tienen, la violencia va a estar ahí, va a ser al azar, aleatoria, y nunca uno va a estar así. En esas circunstancias, no todos somos igual de resistentes y muchos se quedaron por el camino. Para muchos, los campos fueron su primer cubículo y el último en este proceso que fue la dictadura franquista. Al calor de esa marco que os vengo comentando y que arranca en marzo del 37, en marzo de 1937, nos vamos a encontrar con la creación de una jefatura, la Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación. Esta jefatura es el órgano encargado del reclutamiento de los soldados en la zona sublevada, es decir, de todos aquellos mozos en edad militar o que se encuentran cerca de la edad militar, pero que deben ser incorporados al ejército. Del reclutamiento, es el órgano del reclutamiento del ejército sublevado. Pero tiene otra función, y esta función es la que coincide con lo que nosotros estamos aquí viendo hoy. Es el órgano encargado de la explotación de los prisioneros de guerra. Y cuando decimos explotación, queremos decir explotación de los prisioneros de guerra. En cierto modo, esta jefatura supone la creación, el nacimiento de los batallones de trabajadores. Los batallones de trabajadores, encontrar por ahí alguna referencia, son unidades de trabajo esclavo, conformadas por prisioneros de guerra. No es exclusiva de la dictadura franquista. Las unidades de trabajo forzados se dan en casi todos los ejércitos para aquellos soldados con problemas de comportamiento, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de unidades militarizadas de trabajo forzado que conllevan a prisioneros de guerra que van a ser explotados. En esas circunstancias, estos prisioneros de guerra van a realizar trabajos en la retaguardia, es decir, fortificación de trincheras, en el frente, fortificación de trincheras, pero también van a realizar múltiples tareas. Van a construir caminos, van a empedrar zonas, van a trasladar alimentos, van a cargar camiones, van a cargar vagones, en definitiva, van a realizar múltiples trabajos. Y van a tener diferentes gestores, es decir, van a tener diferentes organismos encargados de su explotación. Y cuando decimos encargados de su explotación, queremos decir diferentes organismos que van a obtener pingües beneficios, es decir, que van a obtener beneficios económicos de la explotación de los trabajadores esclavos. Por si alguien tiene alguna duda, hay un documento del Tribunal de Cuentas en el que nos habla de los batallones de trabajadores. Bien, y la efigie, no sé si lo percibís bien, de Franco encima del batallón de trabajadores. Concretamente creo que este es el número 100. Bien, los diferentes gestores van a ser el Estado. El Estado va a obtener beneficio de la explotación de estos prisioneros de guerra. Y cuando digo el Estado me estoy refiriendo a la construcción de obras públicas. Pero también las diferentes autoridades militares, los altos mandos de las divisiones militares, que evidentemente son conscientes de que la explotación de estos prisioneros garantiza no tener que destinar soldados de tu ejército a tareas de fortificación o a tareas de abastecimiento o a tareas de mantenimiento. En esas circunstancias, estas dos entidades, el Estado y las autoridades militares,
Y me podéis decir, ¿son lo mismo? No lo son. Porque una es una autoridad política y otra es una autoridad militar, aunque la segunda, en teoría, debería estar supeditada a la primera. Estamos en tiempo de guerra y en lo contrario, la primera está supeditada a la segunda. Los principales demandantes, es decir, aquellos que van a demandar la explotación de esos prisioneros de guerra, van a ser autoridades provinciales, gobernadores civiles y militares, alcaldes. El alcalde de Trujillo, por poner un ejemplo, uno de los alcaldes de Trujillo durante la guerra civil demandaba el uso de los prisioneros de guerra para unas tareas de limpieza. También la Iglesia Católica, no debemos olvidar que al fin y al cabo la institución eclesiástica bendijo la sublevación y le atribuyó el título de cruzada y obtuvo notables beneficios. Los terratenientes, que son otro de los grupos que van a apoyar a los sublevados, esa imagen que tienen ahí del trabajo esclavo, la construcción de un canal, concretamente el canal de los presos del Bajo Guadalquivir, va a beneficiar mayoritariamente a grandes terratenientes que van a ver cómo sus tierras de regadío de golpe y porrazo se convierten en tierras, sus tierras de secano de golpe y porrazo se convierten en tierras de regadío. Como vivimos en zona de regadío, creo que todos alcanzamos a entender el impacto que supone este cambio. Y por supuesto empresas privadas que se beneficiaron de la explotación de estos trabajadores, por poner un ejemplo en la construcción del Valle de los Caídos, aunque esto ya es un contexto posterior a la guerra civil. Pero había sobre todo, por ejemplo, empresas armamentísticas en la zona del País Vasco cuando cayó, que utilizaron mano de obra esclava, que evidentemente solían demandar prisioneros de guerra vascos que habían tenido formación como torneros presadores. Aparece en la documentación. Y vamos a darle un paso más. Una cosa es que los prisioneros tengan que trabajar y otra cosa es que el trabajo sea un derecho. El 28 de mayo de 1937, el Estado sublevado publica un decreto por el que, cita textual, concesión del derecho al trabajo a los prisioneros de guerra y presos por delitos comunes. Todo esto está disfrazado de una terminología que es la redención de penas. Es decir, aquellos prisioneros de guerra que realicen trabajos serán redimidos. Evidentemente, supongo que todos deducimos que ese término tiene una connotación religiosa más que evidente. En esas andamos. Pues nos vamos a encontrar con que la explotación esclavista se va a revestir de esto, de una especie de redención, de regeneración del prisionero, que vuelvo a enlazar con lo que comenté antes. Al fin y al cabo era una oveja descarriada, es decir, era un enfermo mental, en la medida en que tenía un gen rojo y por lo tanto había que sanarle. ¿Y cómo se le sanaba? A través del trabajo para la nueva España. Lo que veis ahí es un documento de una plantilla tipo de un batallón de trabajadores. Los batallones de trabajadores dependen de las divisiones militares, en la mayor parte de los casos, y suelen ser utilizadas para la fortificación, sobre todo. Construyeron gran parte de los fortines que existen, que todavía siguen existiendo en el frente de Extremadura. Nos podríamos acercar a Villar del Pedroso y nos encontraríamos con algunas fortificaciones construidas por batallones de trabajadores, pero sobre todo nos podríamos acercar a la zona de La Serena y veríamos búnkeres que nada tienen que envidiar los de la Segunda Guerra Mundial construidos por batallones de trabajadores. ¿Y por qué sabemos que eso es así? Pues porque los sublevados ganan la guerra y no tienen que ocultar nada, ¿no? Y indican cuál es el batallón de zapadores que ha construido esa fortificación. Y vamos a la documentación y nos encontramos con que ese batallón de zapadores, es decir, de ingenieros constructores, tiene 2 batallones de trabajadores que han desarrollado tareas en el frente de Extremadura, y así sucesivamente. Nos encontramos, por lo tanto, con una sistematización de la explotación. La plantilla tipo de un batallón de trabajadores podía conllevar aproximadamente unos 700 integrantes. De esos 700 integrantes, unos 600 eran prisioneros de guerra, es decir, trabajadores esclavos. El resto era, evidentemente, la oficialidad que gestionaba a estos prisioneros. Y cuando digo gestionaba, quiero decir entre comillas. La aparición de una nueva fuente de documentación, concretamente la información del Tribunal de Cuentas, permite deducir cómo es la mortalidad o la tasa de enfermedad o
la frecuencia de los accidentes en este contexto. Y es muy alta. Nos podemos encontrar con casi una tasa de un 40% de los integrantes de esos batallones suelen sufrir accidentes laborales. La muerte, evidentemente la tasa de muerte es menor, pero la rotación de estos prisioneros era muy abultada y por lo tanto en ocasiones les trasladaba a retaguardia porque se habían convertido ya en inútiles por impacto de bomba, por impacto de bala o por circunstancias que fueran. Pero las tasas de enfermedad o de accidente laboral eran importantes. Y aquí nos encontramos con la institución fundamental del sistema de campos de concentración. Cuando hablamos de los campos de concentración nazis, siempre nos viene a la cabeza las SS, ¿no? O sea, policía secreta que lo gestionaba todo y que en cierto modo era la última responsable. Bien, los españoles no llegamos a tanto. Pero el Estado sublevado creó una institución. Esa institución es la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros. Se crea en julio de 1937. Está directamente asociada a un conocedor de la Guerra Civil en Extremadura. El gobernador militar de Cáceres es destituido como gobernador militar y automáticamente es designado inspector jefe de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros. Eso en cierto modo liga mucho la inspección a los campos extremeños y luego a lo mejor puedo intentar desarrollarlo un poco. Pero ahora quiero, la creación de la inspección lo que pretende es crear un verdadero monopolio del trabajo esclavo, que solo sea Franco y en última instancia las autoridades militares fieles a Franco las que gestionen esos prisioneros, pero a través de esa institución. Y a eso se oponen la mayor parte de las divisiones militares. Quizás esto también nos ayuda a entender que, aunque Franco parecía omnívodo y omnipotente, o al menos eso nos trasladaba la propaganda franquista, lo fue después de la guerra, no durante la misma. Durante la misma tuvo que convivir, primero con Queipo y luego con otros militares que estaban al mando de importantes divisiones militares, que estaban en frentes de batalla activos y que no estaban dispuestos a aceptar que la decisión sobre sus prisioneros se tomara en Burgos, que es donde se encontraba la sede del paraestado franquista. ¿Cuáles van a ser las funciones de esa inspección de campos de concentración de prisioneros? La primera de ellos es evidente, la reclusión de los prisioneros, el confinamiento, el aislamiento de sus redes sociales, la imposibilidad de que colaboren con el ejército republicano. La segunda de ellos, la clasificación. Y como consecuencia de la prolongada guerra, de esa prolongación de la guerra en el tiempo, vamos a ver cómo van a aparecer otras dos funciones que hasta entonces no se habían atribuido a la inspección. Esas dos funciones son el adoctrinamiento ideológico, o huelga decir que ideológico-religioso, y el suministro de prisioneros para los batallones de trabajadores. La inspección pretende mucho, pero va a tener que compartir. Es decir, su pretensión, que en última instancia era la de Franco, no se cumplió. Y tuvo que, en gran medida, aceptar compartir con esas grandes unidades militares parte de los prisioneros. Lo que sí asumió la inspección de campos de concentración de prisioneros eran los campos que ya existían en ese momento. ¿Y cuáles son esos campos que ya existían en ese momento? Pues son los campos extremeños de la Plaza de Toros de Plasencia, la Plaza de Toros de Trujillo, la Plaza de Toros de Cáceres, el Cortijo de los Arenales, el cuartel de la Bomba o cuartel Menacho de Badajoz y el cuartel de artillería de Mérida. También algunos campos que existían en Asturias y la creación de nuevos. Va a impulsar la creación de nuevos campos. Nuevos campos como por ejemplo el burgalés de Aranda, el gallego de Camposancos. Allí siguen existiendo todavía los grafitis de los prisioneros que fueron encarcelados. El campo de concentración de León, que hoy en día es el parador de turismo, o el campo de concentración de Cádiz. Por cierto, el campo de concentración de los Arenales hoy es un hotel de 5 estrellas. Yo lo visité cuando empezaron su derrumbe, hice algunas fotografías, no me da tiempo de introducirlas aquí, y aparecían también grafitis de los prisioneros, algunas imágenes, pero todo eso desapareció porque la autoridad política competente, en este caso la Junta de Extremadura, no frenó la construcción de este hotel de 5 estrellas. Y ahí está, el hotel de 5 estrellas, ninguna referencia al campo de concentración de prisioneros.
Ahí hay una imagen de un barracón tipo de madera con tejado de chapa, que era el modelo típico, habitual, de barracones montables y desmontables que va a crear la inspección de campos de concentración. El listado de documentos generados por la inspección es enorme y en todos ellos pues, van indicando las diferentes cuestiones que se quieran tratar, cuestiones sanitarias, cuestiones relativas al rancho, cuestiones relativas a los barracones, en definitiva, una serie de elementos. Ese documento concretamente forma parte de las memorias de la inspección de campos de concentración de prisioneros que creía oportuno mencionar. Y seguimos con la guerra, porque los campos se desarrollan al calor de la guerra civil. Entre agosto y septiembre del 37 los sublevados ocupan Santander. Y entre septiembre y octubre de ese mismo año conquistan o avanzan sobre Asturias. El número de prisioneros que se genera como consecuencia de ese avance es de unos 50.000. Y no he dicho más, 50.000 prisioneros. Esas cifras aparecen en la documentación de la inspección de campos de concentración de prisioneros. ¿Qué hace la inspección? Pues evidentemente, si pretende ser la monopolizadora del proceso y no quiere depender de las unidades militares, por orden directa de Franco, crea sus propios campos. Crea campos en Santander, entre ellos, por ejemplo, el campo del actual Palacio de la Magdalena, una sede maravillosa para los cursos de verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en la que no hay ninguna referencia a que fue un campo de concentración. El campo de fútbol del Racing también se convirtió, fue el único en España, ¿no? Preferían más las plazas de todos. Se convirtió en un campo de concentración. Los espacios universitarios de Deusto también se convirtieron en un campo de concentración y en Vitoria también crearon un campo de concentración. Pero 50.000 prisioneros son muchos. No hay espacio en esos campos de concentración para, no me malinterpretéis, para almacenar esas prisioneros. Hay que ampliar los que tenemos. Y vamos a ampliar campos en Galicia, que es ya un territorio pacificado desde hace mucho tiempo, y próximo también a Asturias. Está ahí en una zona alejada, tampoco es necesario hacer publicidad de estos hechos, y Galicia más o menos está plenamente controlada prácticamente desde el inicio de la guerra civil, desde julio del 36. Se construyen o se amplían campos como el de Gijón, y la inspección de campos de concentración de prisioneros empieza a crear mecanismos de evacuación. ¿Qué quiere decir mecanismos de evacuación? Empieza a poner a punto las vías férreas, los vagones de ferrocarril, porque aquí también hubo prisioneros que fueron enviados en ferrocarril. Quiero que quede claro una cosa. Evidentemente, el sistema de campos de concentración franquista no se puede comparar con el nazi, porque evidentemente hay diferencias, primero numéricas, ¿no? Y también de funcionalidad. ¿Hay campos de concentración en España que son de exterminio? Sí. ¿La mayor parte de ellos lo son? No. Eso hay que matizarlo. Pero sí hay metodologías, procedimientos que son muy similares. Y los primeros campos de concentración de la Alemania nazi no surgen en la Segunda Guerra Mundial, surgen en 1933. Dachau se convierte en un campo de concentración para comunistas, para socialistas, para cristianos de base. Y los franquistas van a seguir el modelo de sus primos mayores. Esas estructuras de evacuación son el traslado de prisioneros a través del ferrocarril hacia otros campos alejados del frente. ¿Cuáles son esos campos? Los campos de Huelva, como la isla de Saltes, una pequeña islita en la costa onubense, o los campos de concentración extremeños, que van a ver cómo se multiplican sus prisioneros, cómo su capacidad de aforo casi ya no da abasto, cómo las condiciones de amalgamiento de los prisioneros prácticamente no van a dar lugar a ningún tipo de higiene, la masificación, el contacto continuado del prisionero motivará la proliferación de enfermedades y en gran medida la muerte de una parte menor, pero también importante, porque todos somos importantes, todos los nombres son importantes, de los prisioneros. Y a la vez la inspección también va a propiciar un incremento de las tareas de las comisiones de clasificación de los campos. Las comisiones de clasificación de los campos lo único que hacen es crear trabajadores esclavos o prisioneros a los que hay que fusilar. Si creamos muchos trabajadores esclavos, estamos vaciando los campos. Si estamos vaciando los campos, estamos propiciando que el ejército sea cada vez más fuerte. ¿Entendemos la idea?
1938, sí. Sí, aquí veo una referencia. Esa fotografía que ven ahí es he reproducido la diapositiva, pido disculpas. Esa fotografía que ven ahí es del diario. Y la lectura, o la fuente, o el pie de página, perdón, o el pie de foto en este caso es prisioneros uniformados en el cuartel Menacho de Badajoz, en el cuartel de la ONU. No son soldados, son prisioneros. Bien, 1938 es el año en el que la Inspección de Campos de Concentración se va a convertir ya en un organismo mayor. Va a tutear a las grandes unidades militares, pero también va a ser el año en el que la inspección se va a ver sobrepasada, se va a ver saturada. Se va a ver saturada porque los ejércitos sublevados siguen ganando la guerra, siguen realizando operaciones, la de Teruel en marzo, la ofensiva del Mediterráneo en abril, el cierre de la Bolsa de Serena en la provincia de Badajoz entre junio y agosto del 38, que supuso la captura de aproximadamente 3.000 prisioneros solo en el frente extremeño. Las operaciones de la batalla del Ebro entre julio y noviembre del 38 y el inicio de la ofensiva de Cartagena van a propiciar una inflación de prisioneros, un número masivo de prisioneros, y los campos van a seguir funcionando como mecanismos de generación de fusilados o de trabajadores esclavos. Y en esas circunstancias vamos a ver cómo se van a crear nuevos campos, vamos a ver también cómo la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros va a mostrar en sus memorias que está creciendo, pero también que reconoce que se está viendo superado. ¿Por qué se está viendo superado? Porque reconoce que gran parte de sus campos de concentración son antihigiénicos. Y la propia inspección, sus propios inspectores, recomiendan la clausura de campos. Este sería el caso, por ejemplo, del campo de concentración de Plasencia. Un campo en el que, evidentemente, hubo algunos prisioneros moralos. No veo ninguna calle en la Memorial de la Mata referida a esos prisioneros moralos. 1939 es el periodo, los 3 primeros meses que van a cerrar la guerra, y vamos a ver cómo el ejército republicano ya está en desbandada, sus dirigentes políticos son los primeros que están en desbandada, los frentes que están cayendo sucesivamente. Quizás, evidentemente, hay que romper una lanza en torno a esos soldados que frenaron el avance de los sublevados en Cataluña para conseguir que cerca de 500.000 de personas consiguieran marcharse al exilio, aunque también hay que reconocer que una parte significativa de ellos volvieron meses después, casi la mitad, pero ahí estuvieron. Las cifras que nos quedan de 1939 son cifras que nos marean, o al menos a mí me marean. Hablar de la posibilidad de 33.000 prisioneros solo en el frente de Levante, me estoy refiriendo a todas las provincias de la actual Comunidad Valenciana, de la zona de Albacete, de la zona de Murcia. La detención de 40.000 prisioneros en toda la zona centro, en la antigua Castilla la Nueva, actual Castilla-La Mancha, la zona de Madrid, pero sobre todo la detención de 60.000 prisioneros de guerra en la zona del sur, en toda la zona de Badajoz, Córdoba, Granada. Son cifras que nos marean y que evidentemente nos llevan a pensar cómo es posible manejar esta cifra de prisioneros y en qué condiciones se van a manejar esta cifra de prisioneros. Nos vamos a encontrar en última instancia con que durante la guerra va a haber en torno a unos 300.000 prisioneros que van a pasar por los campos, pero los campos no van a acabar con la guerra. Los campos van a perdurar hasta prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Van a perdurar especialmente el campo de concentración de Miranda del Ebro, y también el sistema concentracionario va a perdurar a través de otro tipo de unidades de trabajo esclavo. Ya no se van a llamar batallones de trabajadores, claro que no. Ahora se van a llamar colonias penitenciarias. Y van a impulsar, por cierto, en Madrigal de la Vera, en la zona de Madrigal de la Vera, hubo parte de una colonia penitenciaria implicada en la construcción del pantano de Rosarito. Es decir, el trabajo esclavo se mantiene en el tiempo. ¿Qué podemos decir de los campos extremeños? Porque he hablado de ellos de forma un poco genérica, ¿no? Imágenes del diario Hoy
La imagen de la izquierda, trabajador de una compañía de trabajadores del ejército sublevado. Imagen de la derecha, alineamiento de prisioneros de guerra. Bien, los campos extremeños surgen alrededor de la guerra. Podemos hablar de cerca de 20 campos de concentración. Los más estables son los campos de concentración del cuartel de la Bomba de Badajoz, el cuartel de artillería de Mérida, la plaza de toros de Trujillo, la plaza de toros de Plasencia, la plaza de toros de Cáceres y el cortijo de los Cerrillos. Esos son los más estables. Van a perdurar prácticamente desde el 36 hasta el final de la guerra. Pero a lo largo de la guerra y en función de las necesidades del frente, los sublevados van a crear campos de concentración provisionales o fugaces. Por ejemplo, van a crear campos de concentración en Zorita, en la provincia de Cáceres, en Logrosán. Van a crear un depósito de prisioneros lugar, probablemente en las escuelas Concha al final de la guerra, en la localidad de Navalmoral de la Mata. De eso nada nos dice el cronista oficial, tiene memoria selectiva. Se van a crear cerca de 10 campos de concentración en el frente, en la zona del frente pacense de Badajoz, campos de concentración como por ejemplo el cortijo de Zaldívar, que sí podemos clasificar o denominar como campo de exterminio. El campo de Zaldívar y el campo de las boticarias son dos espacios que se encuentran en la localidad de Casas de Don Pedro, la provincia pacense de Badajoz, y en cierto modo suponen un recuerdo luctuoso, un recuerdo negro, porque para los historiadores nos sitúan en una circunstancia cuanto menos compleja. Al final de la guerra y como consecuencia de la descomposición del gobierno republicano, se va a producir un autogolpe. Ese autogolpe, conocido como el golpe de Casado, es propiciado por Casado, Mena, dirigente de la CNT, y por Julio Besteiro, dirigente del Partido Socialista. Ese autogolpe conlleva evidentemente ya prácticamente al final de la guerra la imposibilidad de perpetuar el conflicto como deseaba el presidente de la República, Negrín, que soñaba con que la guerra durara hasta que estallara la Segunda Guerra Mundial. Pobrecito de él, pensaba que todo iba a cambiar. Y en esas circunstancias el golpe de Estado va a estar dirigido sobre todo a aquellos que habían apoyado a Negrín. Y la principal organización que había apoyado a Negrín era el Partido Comunista. Como consecuencia del triunfo del golpe de Casado en algunas zonas, los primeros detenidos van a ser comunistas. Y cuando Casado descubre, ingenuo de él, si es que era así, que Franco no tiene ninguna intención de negociar, la mayor parte de los que habían propiciado el golpe huyen y dejan en las cárceles a jefes políticos, a comisarios políticos, a militantes comunistas. Cuando se produce la caída, no solo comunista, pero sobre todo mayormente comunista, cuando se produce la caída del frente ya al final de la guerra, los sublevados van a llegar a Casas de Don Pedro, van a establecer allí un campo de concentración, van a entrar en la provincia de Ciudad Real y se van a encontrar en algunas prisiones con detenidos de esos golpes. Esos prisioneros van a ser enviados a Zaldívar y junto con algunos destacados dirigentes de la localidad van a ser sacados, una saca, y van a ser fusilados, en torno a 75 prisioneros. Ahora después os muestro la imagen de uno de los supervivientes. Tuve el honor de hablar con él. Al final de la guerra nos encontramos con la creación de ese campo, el de Zaldívar, con la creación de un campo en Jara, con la creación de un campo en Herrera de Ducay, con la creación de un campo en Fuenlabrada de los Montes. Pero también existieron otros campos, como por ejemplo los depósitos de prisioneros de Villanueva de la Serena o los diferentes depósitos de prisioneros de Almendral. Aunque quizás el campo que más nos queda en la retina es el campo de concentración de Castuera. El campo de concentración de Castuera, para profundizar. Ahí hay una imagen que es la del inicio de la primera página, ¿no? De una lista de prisioneros en el cuartel de la Bomba, y a la izquierda un plano del campo. No sé si se puede apreciar arriba, a la derecha, pone campo de concentración de Badajoz. ¿Se aprecia? Sí. Sí.
arriba a la izquierda, a la derecha, y a la izquierda aparece el sello del Archivo General Militar de Ávila y abajo se puede apreciar también, ¿no? Es decir, este es un documento militar. Documento militar. Bien. El campo de concentración de Plasencia se construyó en la Plaza de Toros. Ese campo, hay un mapa, perdón, hay un plano, pero yo elaboré un artículo hace ya algunos años, más de 10, sobre el campo de concentración de Plasencia y entonces consideré oportuno mostrarlo. Y aquí a la derecha hay un documento que está sacado, no sé si seguirá allí, del Archivo Municipal de Navalmoral de la Mata. Del Archivo Municipal de Navalmoral de la Mata, y en la que aparece un listado de prisioneros que se encuentran en el campo de concentración de Plasencia. Una parte de ellos penalistas, claro, evidentemente, como ya ha comentado Valentín, pues hay más documentos, espero que siga allí. Yo por si acaso tengo una copia, por si no sigue allí, quiero decir, por si la memoria es selectiva, la de algunos, ¿no? Tengo una copia de este documento, ahí tenemos una lista, ¿no? Y ahí tenemos pues, la Plaza de Toros, aquí estaría la zona del palco, aquí el aljibe, apreciáis el puntero, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Aquí tenemos los corrales, las letrinas de día y aquí las letrinas de noche. Es decir, esto está todo controlado, tipificado, porque hay que vigilar a los prisioneros, hay que evitar fugas, algunas se recuperan. Yo tengo cuantificada una de Trujillo que acabó finalmente en la Mallorca con el asesinato de los 2 huidos. Pero también tenemos unos compañeros cuantificada la fuga de 6 prisioneros que huyeron del campo de concentración de Castuera y que uno de ellos acabó formando parte de una de las unidades militares que más orgullo nos debería llenar a los republicanos, de la 9, de la división que liberó París. Esto es una foto aérea del campo de concentración de Castuera, de lo que queda del campo de concentración de Castuera. Se aprecia nítidamente la forma del campo, ¿no? Porque evidentemente lo primero que se construye aquí son unos espacios, se cavan unas trincheras y se alambran, de tal forma que se dificulte en la medida de lo posible. Se aprecian aquí unas líneas, supongo que las apreciáis. Eso es la peana del campo, es decir, es la zona donde se encontraba la cruz. Aquí arriba, no lo sé si lo veis bien, esta es la zona donde se encontraba, podría sacar la foto, si no ahora la sacaré después, la zona que quiero, es el único vestigio que nos queda del campo de concentración de Castuera, una peana donde cada año se celebra el homenaje y se pone la bandera republicana. Y aquí hay una serie de espacios que los historiadores a veces no sabemos muy bien para qué sirven, pero los arqueólogos nos ayudan. Este campo ha sido excavado parcialmente y nos ha permitido pues, la localización de determinados restos de los prisioneros. Los historiadores solemos cotejar fuentes, solemos contrastar y solemos confrontar opiniones. Y evidentemente no nos miramos al ombligo, ¿no? Vamos más allá de nuestro localismo e intentamos extraer conclusiones generales. Esta es la reconstrucción del campo de concentración de Castuera. En rojo los barracones, en torno a 70, y una zona, se puede apreciar aquí, de aislamiento y de comunicación. En esa zona se encuentran la mayor parte de los que fueron fusilados porque evidentemente habían tenido responsabilidades políticas. El alcalde de Zafa, por poner un ejemplo, destacados dirigentes de la zona de La Serena que habían pertenecido mayoritariamente al Partido Socialista, porque en este caso era la fuerza mayoritaria, y a otras organizaciones, acabaron. Ese fue el último rastro que tenemos de la mayor parte de ellos. Hace aproximadamente 10 días estuve en la inauguración del memorial, del campo de concentración, no del campo, sino de las víctimas del franquismo en Castuera. Yo formo parte de la asociación que impulsó ese proceso, AMICADE, hace ya más de 15 años, y hablaron los familiares. Los familiares hablaron, y la mayor parte de ellos decían que no iban a recuperar los cuerpos de sus seres queridos, de sus familiares, pero al menos ahí había un espacio en el que estaba el nombre de algunos de ellos, y
no es que se consolaran, porque consideraban que esto siempre ha sido parcial, siempre ha sido injusto, siempre ha sido insuficiente. Pero bueno, les quedaba un consuelo, ¿no? Al menos algún consuelo. La leyenda negra que tiene el campo de concentración de Castuera se suele asociar casi siempre a que las bocas de las minas, que son muy frecuentes en la zona de La Serena, fueron utilizados como osarios, es decir, como lugares a los que se tiraban a los prisioneros, en ocasiones vivos, para que cayeran, y luego se utilizaban granadas para rematar. Yo soy historiador y me tengo que basar en las fuentes. Eso ahora mismo no lo podemos certificar, pero no lo podemos certificar porque la mina no se ha abierto, la mina que se encuentra curiosamente a 5 metros del campo, no se ha abierto y se ha investigado. Existen testimonios orales, pero los testimonios orales hay que contrastarlos con las fuentes o con los restos. Yo creo que hay que ser conservador desde el punto de vista historiográfico y no improvisar como hacen otros, ¿no? Pero bueno, ahí nos quedamos. Zacarías Jiménez Murillo, pues podéis comprobar que por mí ha pasado el tiempo, claro, y que llevo en esto mucho tiempo. Era un vecino de Lorosán, yo soy de las Bibliotecas, que pasó por el campo de concentración de Castuera. Y él me hizo ese mapa, ese plano, lo dibujó como él pudo. Los testimonios orales son importantes, te ayudan a comprender algunos procesos, especialmente los represivos, que se tienden a ocultar, que nunca salen en las fuentes militares, porque incluso a ellos les da vergüenza. Pero hay que contrastar esa información. El plano de Zacarías, que ya falleció, evidentemente viene a coincidir mucho con el plano del campo de concentración. No se parece porque la memoria no es fidedigna, ¿no? Y siempre hay errores o lagunas, los llenamos con errores. Bien. Manuel Ruiz es un superviviente, fue un superviviente del campo de concentración de Zaldívar. Tanto él como su mujer ya han fallecido y él perdió un hermano en el campo de concentración de Zaldívar. Le fusilaron. Él no sabe muy bien por qué a él no le fusilaron y a su hermano sí. Lo único que le quedó de su hermano fue un bebé. Era manco porque durante la guerra sufrió una explosión y sufrió un vacío social durante todo el periodo de la dictadura que probablemente ni nos imaginemos. Él es un ejemplo de todos aquellos que sufrieron ese vacío social, esa expulsión, esa persecución, esa represión psicológica y que a duras penas sobrevivieron. Él fue el que llevó la bandera republicana con su brazo sano en el segundo homenaje que se celebró a las víctimas del campo de concentración de Castuera. Esta es una imagen del campo de concentración de Zaldívar, una foto aérea. Aquí tenemos dos zonas, el cortijo de Zaldívar y el cortijo de las boticarias. Los prisioneros que tenían adscripción política o que habían sido clasificados como desafectos al final de la guerra, ya había acabado la guerra, van a ser enviados a las boticarias y fusilados y enterrados en esa zona. Esta foto que veis es la exhumación que se produce en la transición en Casas de Don Pedro. En algunas localidades de la provincia de Badajoz, también en algunas zonas de Cáceres, se realizaron exhumaciones al calor con el cuerpo todavía vivo del dictador, aunque evidentemente sin ningún tipo de rigor científico, porque lo que se buscaba era más un consuelo emocional que discernir quiénes eran esos asesinados. Hay una foto con Manuel en su casa. Ahora no lo recuerdo, pero ese señor que se ve en primer plano empujando una vagoneta es Morales y estuvo internado en el destacamento penal de Bustarvieja. Los campos de concentración tenían una finalidad. La finalidad era, primero, confinar a los prisioneros, luego convertirlos en trabajadores esclavos
y, en última instancia, generar miedo. Construir a través del miedo o convencer a través del miedo. Impedir, mediante el miedo, que existiera la disidencia. Los sublevados pensaban que había disidentes por todas partes. En ocasiones sería real, en otras era imaginario. Y el recuerdo de esos campos, cuando se cerraron, el campo de concentración de Castuera, el espacio del campo de concentración de Castuera, no se volvió a cultivar. Solo se utiliza como un erial en el que las ovejas pastan. La primera vez que yo me acerqué a ese campo, hace ya algunos años, yo no tenía carnet de conducir, no había acabado la carrera, llegué, me encontré allí una zona de niebla, que yo parecía la tierra de Valentín, Galicia, y a medida que se iba viendo la bruma veías un montón de ovejas. Nunca se cultivó, un espacio maldito. Y una parte significativa de esos espacios se han quedado malditos. Se han quedado malditos por el recuerdo que queda. Y ese recuerdo ha actuado como un elemento que ha eliminado o que ha impedido la disidencia, o que en ocasiones, cuando alguien intentaba enfrentarse a la dictadura, siempre había un familiar que le decía, mejor no. Mejor no. De tal forma que el miedo se adhirió al ADN de los españoles, y todavía sigue ahí. Prueba de ello es nuestra capacidad de actuación. Y en esas circunstancias, para el régimen franquista acabar con los campos no era rentable. No era rentable ni económicamente ni políticamente. Por eso desarrolló un sistema de explotación, las colonias penitenciarias, los destacamentos penales, los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, que se encargaron de importantes construcciones, por ejemplo, fortificar el campo de la línea de la Concepción para evitar la invasión británica durante la Segunda Guerra Mundial, fortificar los Pirineos para evitar la invasión, por si acaso, los franceses y los guerrilleros españoles que participaron en la resistencia francesa se lo pensaban, o la construcción de ferrocarriles. Esto es un destacamento penal que básicamente se utilizó para la construcción de la vía férrea que unía Burgos con Madrid. Y no recuerdo, me viene a la mente el nombre de Morán. Pero vamos, probablemente tampoco tenga ninguna calle en Navalmoral. El título de la charla es La represión franquista en Extremadura, los campos de concentración donde habita el olvido. A mí me gusta la poesía, me gusta Cernuda. Cernuda es un poeta exiliado que rumió el dolor del exilio y que, en cierto modo, en sus versos descarnados, pues vivió, revivió, cada vez que escribía, revivía, y eso tiene que ser muy doloroso, el dolor que le produjo la guerra. Y quizás me quedaría con este fragmento, ¿no?, donde habita el olvido, porque también hace referencia a la desmemoria. La desmemoria de la sociedad española, que en gran medida está vinculada a el cierre en falso de la dictadura. La transición es un cierre en falso. Y yo, como militante comunista, reconozco que el partido en el que milité, aunque ahora no milito, también cerró en falso la transición, al igual que el Partido Socialista. Yo, como militante de Izquierda Unida, reconozco que la organización a la que pertenezco está intentando hacer sus deberes. Quizás lo tenía que haber hecho antes, pero bueno, lo estamos intentando. Pero también reconozco que hay otras organizaciones que no hacen sus deberes, que tienen el poder, que han tenido la capacidad para cambiar lo que no lo han hecho. Quizás a nivel estatal han elaborado leyes, como la ley de memoria histórica, yo prefiero memoria democrática, claramente insuficientes. Y luego, a la hora de aplicarla a escala local, pues prefieren apostar por el reconocimiento de la Virgen de turno, por dejarse guiar por las recomendaciones, de pseudohistoriadores neofranquistas, y no se mojan. La mayor parte de los muertos en esos campos no son comunistas, son socialistas. La mayor parte de los represaliados en esos campos son socialistas, porque era el partido mayoritario. Y no les hacen justicia a esos nombres. En esta localidad sigue habiendo nombres de individuos que colaboraron
con el sistema de campos de concentración nombrando calles, o placas que no se han retirado. Esas calles, esas placas no cumplen con la ley de memoria histórica. Recientemente, al calor de la propuesta presentada por la Asamblea Local de Izquierda Unida para una modificación del callejero, ha habido un intercambio de pareceres con el equipo de gobierno, y el equipo de gobierno se ha sustentado en las argumentaciones del cronista oficial para rebatir la propuesta presentada por Izquierda Unida. Evidentemente, la política es el arte del consenso, de llegar a acuerdos, pero ya está bien de quedarse cortos a la hora de reconocer la memoria democrática de todos aquellos que lucharon por un mundo mejor, por una sociedad democrática. En este sentido, me llama poderosamente la atención una de las cuestiones que menciona el cronista oficial cuando hace referencia a la Cruz de los Caídos. No voy a entrar en otras cuestiones, pero sobre todo en la de la Cruz de los Caídos. El cronista oficial, que se supone que debe ser de todos los morales y por lo tanto que tiene que mostrarse equidistante, imparcial, por encima de su ideología. Yo tengo ideología y he dicho que no puedo afirmar al 100% que haya muerto en las bocaminas del campo de concentración de Castuera, porque no hay datos que lo demuestren. El cronista argumenta con una terminología propia de la guerra civil, que la Cruz de los Caídos, ¿Y por qué se fue a España? no incumple la ley de memoria histórica. Por suerte yo entré en los archivos hace tiempo y pude hacerle fotos al expediente de la Cruz de los Caídos. El cronista nos habla de que hay un arquitecto y eso no hay nada que rebatir, pero toda la documentación lleva el marchamo, el sello del movimiento del Falange Español, me parece bien reflejado. Hablar de que eso no concita ninguna referencia a la ley de memoria histórica contra los sindicatos. Y hay otra referencia que también me llama la atención del argumento, si es que se puede llamar así, yo diría más bien de las imprecisiones, por no ser más ofensivo, de las imprecisiones del cronista oficial que hacen referencia a la muerte de Calvo Sotelo. Habla el cronista indicando que Calvo Sotelo no incumple la ley de memoria histórica, y aquí ya él, evidentemente, ya se desacredita como cronista oficial, y yo creo que lo que deberíamos pedir es que renuncie a ello. Cuando indica que Calvo Sotelo fue asesinado por las hordas marxistas, pero literalmente, y que por eso le tienen tanto odio los izquierdistas, porque en última instancia fue la causa del estallido de la guerra. Evidentemente, el cronista es claramente franquista, vive anclado en el pasado y no es un cronista de una localidad que se llama. Y es de esos que... El cronista no es un cabrón. No falta el respeto. Y es de esos que, evidentemente, quieren que perviva el olvido. Nada más. Muchísimas gracias.